Imagina que trabajas de taxista. Son casi las 3 de la madrugada, llevas horas manejando, estás agotado y lo único que quieres es llegar a casa, quitarte los zapatos y dormir. La ciudad quedó atrás hace mucho rato. Ahora solo estás tú, la carretera y el sonido del motor acompañándote en medio de la oscuridad. De repente, las luces de tu coche iluminan algo extraño a un costado del camino. Una mujer embarazada caminando completamente sola en medio de la nada. Decides ayudarla, pero minutos después descubres algo imposible. Algo tan perturbador que te hace jurar no volver a manejar de noche nunca más. La historia que estás a punto de escuchar está basada en la vida real. Es algo que le puede pasar a cualquiera. Acompáñame a escuchar esta historia. Mi papá trabajó durante años como conductor de aplicación aquí en México. Era de esos hombres que podían manejar 10 o 12 horas seguidas sin quejarse demasiado. Siempre decía que el turno nocturno era donde realmente estaba el dinero. Menos tráfico, mejores tarifas, más movimiento. Y aunque muchos conductores evitaban ciertas zonas de madrugada, él jamás fue alguien miedoso. De hecho, era exactamente lo contrario. Nunca creyó en fantasmas, maldiciones o cosas paranormales. Era de esas personas que se reía cuando alguien contaba historias raras. Siempre decía lo mismo: la gente ve cosas porque anda cansada. Por eso lo que pasó aquella madrugada terminó cambiándolo todo por completo. Fue un martes. Mi papá acababa de dejar un pasajero bastante lejos, rumbo a Texcoco. Ya eran más de las 2 de la mañana y sinceramente estaba bastante agotado. De esos cansancios donde los ojos te pesan, la espalda te duele y lo único que quieres es llegar a casa. Incluso tomó el celular para desconectarse de la aplicación, pero justo antes de hacerlo revisó cuánto llevaba ganado y pensó lo mismo que probablemente han pensado miles de conductores nocturnos alguna vez. Un viaje más y ya, solo uno más. El problema es que para regresar tenía que atravesar un tramo de carretera bastante solitario. Y si alguna vez han manejado de madrugada por una carretera federal, sabrán perfectamente de qué hablo. Hay algo raro en esos lugares. El silencio pesa distinto. No importa cuánto quieras ignorarlo, no importa si llevas la música a alto volumen. Hay momentos donde simplemente sientes que algo no encaja. Mi papá siempre decía que esa carretera tenía una vibra extraña, no porque hubiera visto algo antes, sino porque había un tramo específico donde siempre sentía incomodidad, como si alguien estuviera observando desde la oscuridad entre los árboles. Aquella madrugada hacía muchísimo frío, muchísimo más de lo normal. Incluso con las ventanas completamente cerradas, juraba sentir pequeñas corrientes de aire helado dentro del coche. Al principio intentó ignorarlo. Pensó que quizá era el cansancio, pero después la radio comenzó a comportarse extraño. Primero pura estática, luego fragmentos de canciones cortadas, después una especie de interferencia tan extraña que parecía casi una voz intentando hablar entre el ruido. Mi papá movió varias estaciones. Nada funcionaba, solo más ruido distorsionado. Fastidiado, decidió apagarla. Y fue justo en ese momento cuando lo vio. Al principio parecía una simple silueta blanca a un costado de la carretera, algo quieto, inmóvil, tan inmóvil que pensó que quizá era basura atorada entre los arbustos, o una bolsa moviéndose con el viento. Pero conforme fue acercándose, sintió algo raro en el estómago. Esa sensación incómoda que aparece cuando algo no termina de sentirse normal. Entonces pudo verla bien. Era una mujer, completamente sola, caminando lentamente junto al borde del asfalto. Llevaba un vestido blanco largo, demasiado limpio para alguien caminando a esa hora por carretera. Pero lo que más llamó la atención de mi papá fue otra cosa. Estaba embarazada. Y caminaba como si cada paso le costara muchísimo esfuerzo. Mi papá redujo la velocidad. Algo dentro de él le decía que siguiera manejando, que no se detuviera,
que algo no estaba bien, pero honestamente pensó que quizá estaba en peligro. Tal vez alguien la había abandonado, tal vez había tenido un accidente o tal vez necesitaba ayuda urgente. Así que terminó haciendo lo que casi cualquiera haría en esa situación. Bajó ligeramente el vidrio. ¿Se encuentra bien? La mujer giró lentamente la cabeza y ahí fue cuando sintió el primer escalofrío de la noche. Dice que algo en ella se veía raro. No sabría explicarlo exactamente, pero había algo que no encajaba. Su piel estaba demasiado pálida, no pálida normal, pálida de un tono extraño, casi grisáceo, como si estuviera enferma, o peor, como si llevara días sin dormir. Aún así, lo más inquietante no era eso, era su expresión, porque no parecía asustada, no parecía desesperada, no parecía alguien perdida, solo cansada, tristemente cansada. La mujer tardó unos segundos en responder y, cuando finalmente habló, la voz apenas parecía un susurro. ¿Podría llevarme a Iztacalco? Eso fue todo, sin explicación, sin decir qué había pasado, sin siquiera preguntar cuánto costaría, solo esa frase. Mi papá dice que algo dentro de él le gritaba que siguiera de largo. No sabe por qué, solo sintió esa incomodidad extraña, ese presentimiento raro que uno intenta ignorar cuando quiere convencerse de que está exagerando. Pero ya había bajado el vidrio, ya había frenado, y honestamente no podía simplemente dejar ahí a una mujer embarazada en medio de la nada. Suba. La mujer abrió lentamente la puerta trasera y entró al coche, y en cuanto la puerta se cerró, el ambiente cambió. De golpe, como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno invierno. El interior del coche se volvió absolutamente frío, no un frío normal, un frío imposible, de esos que te erizan la piel al instante. Mi papá incluso dice que tuvo que frotarse las manos porque sintió como se le congelaban los dedos sobre el volante. Intentó encender el aire caliente, nada. El sistema parecía funcionar, pero solo salía aire helado, helado de verdad, tan frío que incluso comenzó a notar algo raro. Su aliento, podía verlo, como si estuviera en pleno invierno, y eso no tenía sentido. Intentó no pensar demasiado en ello. Se dijo a sí mismo que seguramente el coche estaba fallando, o que el cansancio le estaba afectando, así que arrancó de nuevo. ¿Se siente bien? Necesita ir al hospital. Silencio. La mujer seguía mirando por la ventana, completamente inmóvil, como si ni siquiera lo hubiera escuchado. Después de unos segundos respondió: no, solo necesito llegar a casa. Mi papá dice que algo en cómo respondió le dio mala espina, porque sonaba cansada, sí, pero también triste, extrañamente triste, como si supiera algo que nadie más sabía. El viaje continuó en completo silencio y, honestamente, eso fue lo peor, porque no era un silencio normal, era incómodo, pesado, de esos silencios donde empiezas a escuchar hasta tu propia respiración. Mi papá intentó distraerse, encendió nuevamente la radio, pura estática, movió estaciones, nada. Luego una voz distorsionada, tan distorsionada que apenas parecía humana. Y entonces, durante apenas un segundo, creyó escuchar algo, una frase muy bajita, como un susurro perdido entre la interferencia. Regresa. La radio se apagó sola por completo. Mi papá tragó saliva. Ya estaba incómodo, bastante incómodo, pero aún así decidió seguir manejando. Solo quería dejarla y terminar el viaje, salir de esa carretera y olvidarse de todo. Y aunque intentó ignorarlo, algo comenzó a incomodarlo todavía más, pues se dio cuenta que la mujer no se movía, seguía exactamente igual, las manos sobre el vientre, mirando por la ventana sin cambiar de posición, sin hacer el más mínimo movimiento. Y entonces notó algo perturbador.
No la había escuchado respirar, ni una sola vez, ni moverse, ni acomodarse, nada. Era como si simplemente estuviera ahí, quieta, demasiado quieta. Mi papá intentó no mirar al espejo retrovisor, porque algo dentro de él empezaba a decirle que si lo hacía, no le iba a gustar lo que vería. Pero entonces el GPS comenzó a fallar. La pantalla parpadeó varias veces, la ruta desapareció y por unos segundos apareció algo rarísimo, una línea recta, directamente hacia una zona completamente oscura, sin calles, sin casas, solo terreno vacío, como si intentara sacarlo de la carretera. ¡Qué demonios! Mi papá bajó la velocidad. Creo que el GPS se volvió loco. Silencio total. Y entonces la mujer habló, pero esta vez sonó diferente, más fría, más grave. No se salga del camino. Mi papá dice que jamás olvidó esa frase, porque por un segundo juró que escuchó otra voz mezclada con la de ella, como si alguien más hubiera hablado al mismo tiempo. Y justo ahí empezó a arrepentirse de haber frenado aquella noche. Mi papá ya no sabía si confiar en lo que estaba viendo o si simplemente estaba demasiado cansado, pero decidió seguir manejando. Solo quería salir de esa carretera lo más rápido posible. Sin embargo, la sensación dentro del coche empeoraba cada vez más. El frío seguía ahí, constante, inexplicable, y lo peor es que parecía concentrarse justo en la parte trasera del vehículo. Intentó no pensar en eso, se enfocó en el camino, en las luces, en solamente llegar. Después de varios minutos, la carretera empezó a cambiar. Poco a poco comenzaron a aparecer luces de la ciudad a lo lejos, edificios, tráfico, señales, la normalidad regresando, y fue ahí cuando mi papá sintió un pequeño alivio. Ya casi llegando al destino, ella rompió el silencio y sacó un sobre blanco perfectamente cerrado. Con una voz tranquila pero extraña le dijo: «No tengo cómo pagarle ahora, pero por favor, lleve esa carta a mi esposo en esa casa. Él se encargará de pagarle el viaje y compensarlo. Es mi despedida». Mi papá, algo desconcertado, terminó aceptando el sobre. Cuando llegaron a la casa indicada, en Iztacalco, se detuvo y bajó del vehículo para abrirle la puerta trasera, pero al hacerlo se quedó completamente helado. El asiento estaba completamente vacío, no había rastro de ella. Aún así, el interior del coche estaba húmedo en la parte del asiento y un olor fuerte a tierra mojada comenzó a invadirlo todo, volviéndose insoportable. Con el miedo creciendo, mi papá caminó hasta la puerta de la casa y tocó. Un hombre abrió. Tenía el rostro destruido por el cansancio, con ojeras profundas y una expresión apagada, como si no hubiera dormido en mucho tiempo. Mi papá intentó explicarle lo sucedido, todavía confundido, y le entregó el sobre. En cuanto el hombre vio la letra, su reacción fue inmediata. Se quebró por completo. Empezó a llorar de una forma desesperada, sin control. No era dolor, era algo mucho más oscuro, algo parecido al terror. «Es la tercera vez que alguien viene esta semana», dijo entre lágrimas mientras abría el sobre. Dentro no había dinero, solo una hoja con una frase escrita: «Falta poco para que el bebé y yo volvamos por ti». Sin decir más, el hombre llevó a mi papá hacia el interior de la casa. Allá, en la sala, había un altar. En el centro, una fotografía que lo dejó sin aire. Era ella, la misma mujer que iba en el coche, el mismo rostro, el mismo vestido blanco. Debajo de la foto había una fecha que lo cambiaría todo. Había fallecido hacía ya un año en un accidente en esa misma carretera de Texcoco, pocos días antes de dar a luz. Mi papá sintió que el cuerpo se le entumecía. El hombre, todavía temblando, volvió a mirar el contenido del sobre. El papel se veía viejo, amarillento,
como si hubiera pasado años guardado, pero la tinta parecía reciente, como si acabara de escribirse. Y lo más inquietante, tenía un leve aroma a perfume, el mismo que la mujer llevaba en el coche. Desde esa noche, mi papá dejó de conducir después del anochecer, y cuando recuerda lo que ocurrió, siempre se queda en silencio en el mismo punto. No fue descubrir que ella estaba muerta lo que lo destruyó, sino recordar el último instante en el espejo del retrovisor, cuando la vio por última vez, sonriendo, pero sin ojos, solo dos cavidades oscuras observándolo fijamente, como si nunca hubiese dejado ese coche. ¿Y tú, habrías llevado a aquella mujer esa noche? Déjamelo saber en los comentarios.